14. Estamos de regreso ya y les hemos planteado a nuestros invitados el tema del matrimonio igualitario y sobre todo la decisión de la Corte Constitucional que ha sido muy debatida. Algunos dicen es un tema de derechos humanos, hay una, digamos, ya hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana. Está aquí en los estudios del doctor Mauro Terán y vía Skype está el doctor Farid Simon, a quienes les saludamos y les vamos a plantear esto. Doctor Terán, la resolución de la Corte Constitucional, al aprobar por mayoría, con 5 votos de los 9, dice sí, este es un derecho y aquí vamos a trabajar en ese sentido. Tanto que el propio presidente de la Corte, que vota en contra, dice sí vota en contra, pero esta es una decisión de la Corte Constitucional. Bienvenido, saludamos también al señor doctor Mauricio Gándara. Doctor Terán, ¿cómo interpretar y cuál es su primera reacción a esta decisión de la Corte? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Farid, buenos días, Mauricio, y buenos días a la audiencia y gracias por la invitación. Realmente el tema es muy espinoso y de una amplia técnica jurídica que tiene que ser desmenuzado en el ámbito fundamentalmente de la técnica jurídica. La resolución de 5 magistrados de la Corte Constitucional realmente es una decisión, yo diría, dictatorial. La tradición constitucional en el Estado ecuatoriano hasta el año 1998 ha sido que la facultad de interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio era una facultad otorgada al Congreso, al Poder Legislativo, porque es una facultad legislativa. Pero eso cambió con la Constitución del 2008. A eso voy. La Constitución de Montecristi, que generó muchas aberraciones jurídicas, no solamente en este caso, cambia, torpemente diría yo, cambia y le otorga a la Corte Constitucional la facultad de interpretar, es el máximo organismo de interpretación de la Constitución, es decir, que puede interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio. Es decir, que al juez se le da una facultad legislativa, que no la puede tener jamás, porque cuando un juez es legislador, estamos en la más abominable dictadura, y eso es lo que se ha estado viviendo. No se ha notado en la anterior Corte, porque la anterior Corte Constitucional era sumisa al dictador. Hacía lo que le ordenaba. Pero vemos que la actual Corte Constitucional es el dictador. Asumen ya ellos los poderes. Asumen los poderes. Y veo que mediante interpretación están reformando la Constitución, el artículo 67 de la Constitución. Y están pues disponiendo una interpretación generalmente obligatoria, reformando el alcance del artículo 67. Porque ¿qué es interpretar una ley? Interpretar una ley es fijar el alcance de esa norma. Pero sobre todo cuando la norma no está clara, entonces no se sabe cuál realmente es el alcance. En el caso del artículo 67 es clarísimo. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es el alcance, está claro. Entonces no había que interpretar nada. Pero deciden interpretar y vía interpretación se reforma el alcance del artículo 67, es decir, se está reformando la Constitución. Es importante esto porque en el voto salvado del doctor Salgado, que es un voto muy, muy técnico, de mucha reflexión y de mucha proyección jurídica, ahí está señalando el doctor Salgado, dice, el juez no puede ser legislador, porque esa es la más abominable de las dictaduras. No. Bueno, esto no lo dijo el doctor Salgado, lo estoy diciendo yo. Usted le está completando. Pero, lamentablemente, 5 magistrados han decidido poner en acción esta dictadura. ¿Y por qué? Me pido por qué.
Porque cuando ellos están violando la Constitución mediante una resolución de la Corte Constitucional, esta violación de la Constitución no tiene ningún mecanismo de refutamiento. Esa es la ¿Qué última recurso decisión. podemos plantear No. ante eso? Ninguno. Ese es lo bárbaro. Porque si la facultad de interpretar la Constitución hubiera radicado en la Asamblea, Podríamos ir la Asamblea interpretaba violentando la Constitución, había el recurso ante la Corte. Pero resulta que el que tiene que defender y que tiene que pronunciar y administrar justicia No tiene. sobre la violación de la Constitución es el mismo que está violando. Ese es los dos primeros. ese es el efecto de la barbaridad de Montecristi. Por eso es que yo digo, mientras más rápido nos libremos de esa Constitución, y estoy de acuerdo con lo que dijo anteriormente Gonzalo Silva, pues apliquemos, pongamos en vigencia la Constitución del 98, porque hasta la Constitución del 98, en el artículo 130, se estableció que quien debía interpretar la ley con carácter generalmente obligatorio era la Asamblea o el Congreso en ese entonces. Doctor Mauricio Gándara, bienvenido. La Constitución, cuando se dice es inconstitucional lo que están haciendo, y uno dice, oiga, pero la Constitución dice que ellos son los que pueden interpretar de forma generalmente obligatoria. Y uno dice, entonces, ¿es inconstitucional el artículo en la Constitución? Podríamos así de confundidos podríamos estar. Bienvenido, ya, buenos días. Usted ha hablado, buenos días a Mauro y a usted, Francisco. Y Farid está. Farid Simón está. Buenos días, Farid. Yo me adhiero a todo lo que ha dicho el doctor Terán. Me adhiero a todo lo que ha dicho el doctor Terán. Y como no hay ante quién recurrir, nos están abocando al plebiscito. Yeah. Porque no hay a dónde recurrir, ¿sí? ¿A qué puerta ir a golpear, digamos, sí? Vea, las leyes civiles son más delicadas que las leyes políticas. En las leyes políticas usted puede decir que vive bajo aristocracia, bajo democracia, bajo monarquía, puede establecer la manera de elegir, si hay congresos o hay parlamento, porque son dos cosas distintas, aunque las que solemos generalizar sobre eso. Como órgano legislativo. Como órgano legislativo. Todo eso puede hacer. Pero las leyes civiles son las de nuestro convivir diario, las que regulan cómo vivimos en las casas o los derechos que tenemos para vivir en casi un poco el pacto social en general, ¿no? Claro, entonces bajo cualquier régimen político usted puede tener leyes civiles bajo las la ciudadanía pueda vivir con tranquilidad, como ejercer su economía privada, si tiene vacas o si se hace abogado o médico o cualquiera de las otras cosas, ¿sí? Pero esta cosa de esta Constitución que nos hicieron por encargo de Chávez, porque no es de los legisladores ecuatorianos, pues. Y esto es de los de Podemos, de estos que están felizmente en minoría de nuevo en esta aventura en España. Pero a ellos nos mandó Chávez a que nos haga la Constitución a imagen y semejanza de la que hicieron en Venezuela. Por eso es que vivimos en estos problemas diarios. Pero dentro de esta cosa, no es... Un día nos levantamos y leemos en el periódico, oímos en las noticias que 5 señores en una corte apenas están posesionados recientemente, en otros días. Nos han cambiado toda la estructura de la organización de la familia, del Código Civil, pues, porque no es como están algunos diciendo que es la defensa de la Constitución, de una Constitución que no nos gusta, pero sin embargo hay contradicción, porque, en fin, tanta tontería que estas son leyes centenarias. Y para modificarlas, pues, hay que modificarlas debidamente y por acto legislativo, sea de los parlamentos o ahora por esta indefensión en la que nos encontramos. No tenemos a dónde ir salvo a un plebiscito para que diga... Pero no encuentra que este es un avance en aplicación a la Constitución. No puede ser avance o no ser avance. Ya. Lo que vamos es si es debidamente actuada o no debidamente actuada. Y que cada ciudadano
cada persona pueda decidir si le gusta, si está de acuerdo, si no está de acuerdo con que el matrimonio cambie de naturaleza y sobre todo en esa cosa de la que todavía dicen que no han resuelto, pero casi es una consecuencia, la de la adopción, pues nosotros. Entonces, no es que avance ni no avance. Se ha violado la Constitución por los garantes de la Constitución. Ese es el punto. Doctor Simón, bienvenido, buenos días. Estamos aquí, usted nos está viendo además, el doctor Mauro Terán y el doctor Mauricio Gándara. Bueno, la resolución de la Corte, que es interpretativa y que deja claro hasta dónde, entre comillas esto que deja claro, el artículo 67 dice, ¿cuánto? Hay gente que dice que hay un avance de derechos, el Código Civil deberá ser reformado porque ya hay la base constitucional. ¿Cuál es su apreciación y qué discusión hay en la academia sobre esto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a los colegas del panel, Gándara, Mauro. Con el mayor respeto y consideración que ustedes se merecen, sus opiniones y sus valoraciones, estoy totalmente en desacuerdo con lo que acaban de decir. Me puede no gustar la Constitución del 2008 y de hecho soy parte de las personas que han criticado esa Constitución conjuntamente con ustedes varias veces, sentados en esa misma mesa o por vía telefónica como hoy. Pero esa Constitución deja en claro dos cosas. La primera, no solamente estamos obligados con las normas ecuatorianas constitucionales, sino con las normas de instrumentos internacionales. Y les pone al mismo nivel a las de derechos humanos. Y esa Constitución también deja abierta la puerta, una cosa que nos puede tampoco no gustar, pero está ahí, que las normas de derechos humanos que están al mismo nivel de la Constitución puedan primar con la interpretación más favorable a esos derechos humanos. Entonces, primero, el tema de solo Constitución o instrumentos internacionales, la Constitución de 2008 deja en claro que están los instrumentos internacionales formando parte del ordenamiento jurídico y en caso de contradicción siempre será la interpretación más favorable a los derechos humanos. Segundo, la Corte tiene una facultad, la Corte tiene un poder que no es nuevo en el Ecuador, que no es nueva para el Ecuador, no es nueva para el mundo, que es la posibilidad de ser el intérprete de esa Constitución, tanto de manera abstracta, es decir, en términos generales sin ningún caso concreto, como de manera concreta. Esto viene ya desde la Segunda Guerra Mundial, desde el constitucionalismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el Ecuador sí es novedosa, desde el 2008. Parcialmente. En el 98 tenía algunas facultades ya el Tribunal Constitucional, como se llamaba en ese momento, pero no en el mismo nivel. Claro. Claro, no en el... Ni la jerarquía tenía para tampoco que sea aplicable generalmente, ¿no? Sí, tenía algunas facultades interpretativas, pero no las del nivel del 2008, eso está claro. La otra cosa importante que creo que hay que decir es que cuando se aprobó la Constitución del 2008, se estableció esto de la jerarquía de los instrumentos internacionales, el poder que tiene la Corte Constitucional para hacer esa interpretación, y se estableció que el Ecuador respondía a las normas constitucionales y a las normas de derechos humanos, verificando incluso, o podía verificar, que toda actuación del poder público, toda, inclusive el legislador, tenía que estar sometido a la Constitución. Nos guste o no nos guste, eso está ahí. Ahora bien, sobre el tema del matrimonio igualitario, que me parece que es lo central y hay que discutir eso profundamente. La Corte hizo algo que ya había hecho, o puso en marcha algo que la Corte ya había hecho previamente, la Corte anterior a ellos, era decir que las opiniones consultivas, que son las interpretaciones autorizadas de la Convención Americana de Derechos Humanos, pacto o instrumento internacional ratificado por el Ecuador, eran obligatorias, porque formaban parte del bloque de convencionalidad, no del bloque de constitucionalidad, sino de convencionalidad. La idea es que el Ecuador no solamente está obligado por los instrumentos, por la Constitución, sino también por los instrumentos internacionales, y que los jueces, todos los jueces en el Ecuador, tienen que hacer control de convencionalidad, no solamente revisar las normas de la Constitución, sino también de los instrumentos internacionales. No es de este caso, hay varios casos previos, y hay un caso que estamos perdiendo de vista que revolucionó el tema de la estructura de la afiliación en el Ecuador, que es el famoso caso Satia. En el caso Satia es el que dice ya la Corte Constitucional que la opinión consultiva 24, esta opinión consultiva que estamos revisando, forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano por ser una interpretación obligatoria y que estamos obligados a hacerlo. Y en esa sentencia es la que dice
que las personas del mismo sexo pueden acudir a métodos de reproducción asistida para tener hijos a partir de la voluntad procreacional. Y había ese antecedente. Cuando le someten a consulta a la Corte los dos casos, pues son dos casos distintos. Un caso era el del matrimonio. Claro, un caso es juez ponente el juez Ávila, el otro caso el juez ponente es Ali Lozada. Los dos, por vías argumentativas distintas, más o menos dicen lo mismo, con unas diferencias importantes, pero al final del día el Ecuador ratificó la Convención Americana fue interpretada a la Corte Interamericana, la opinión consultiva 24 dice que es una discriminación, que las personas del mismo sexo no se puedan casar. Como en el 2008 no había esta opinión consultiva 24 y ahora hay esta opinión consultiva 24, hago una interpretación evolutiva más favorable a los derechos y no reformo el artículo, porque no dice eso. Dice, interpreto el artículo de manera tal que, como no dice el artículo 67, solamente es de hombre y mujer el matrimonio, sino el matrimonio es de hombre y mujer, no prohíbe el otro, interpreto como que el matrimonio es de hombre y mujer y de las personas del mismo sexo a las personas que tienen el mismo sexo. Interpretación. Enseguida volvemos, Farid. Doctor Terán, bueno, lo que dice el doctor Simón, sí, el artículo 67 determina que el matrimonio es hombre, pero no dice está prohibido los otros. Eso es lo que no, y entonces, con la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, dice, se puede interpretar así, que aquí también está abierto para lo otro. A ver, la opinión consultiva de la Corte Interamericana se expidió por una consulta de Costa Rica. Y al expedir la opinión, el obligatorio ante quien esa opinión tiene fuerza. Solo para el que solicitó, no genera. Para el que solicitó. Y no genera. No puede generar, porque sería absurdo aceptar la idea de que una decisión de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reforme la Constitución ecuatoriana. ¿Cómo puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reformar la Constitución ecuatoriana? Es peligrosísima esa tesis. Si tenían el criterio de que el artículo 67 debe reformarse porque hay criterios internacionales, hay posiciones humanistas internacionales, había que adecuar más bien que la debe legislación. abrirse el matrimonio, planteen la reforma en la forma debida, como está establecido en el artículo 441 y 442 de la Constitución, pues, sea una reforma por enmienda, o sea, una reforma parcial de la Constitución, y apliquemos los mecanismos de allí, pero no, pues, vamos por el atajo de reformar la Constitución vía interpretación. Como tengo la facultad de interpretar, interpreto que este artículo tiene una más amplia aplicación. Estoy reformando la Constitución. A eso es lo que estoy criticando duramente, porque eso está violentando todo sentido. ¿Y por qué se produce esa violentación? Esa violencia, porque se le dio a la Corte Constitucional la facultad de interpretar, una facultad legislativa. Pero que conste en la Constitución. Y una facultad contra la cual nadie puede actuar porque no hay mecanismo. Esa es una indefensión absoluta también a la que estamos sometidos los ciudadanos. Ahora dice Mauricio, pues iremos al plebiscito. Estamos en un círculo cerrado, porque para ir a la consulta o al referéndum tendría que pedirse la autorización o el criterio de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional obviamente va a insistir en su punto de vista. Doctor Gándara, esto ¿usted coincidiría en que si bien solicitó Costa Rica, no se vuelve como un instrumento, la propia Corte Interamericana o la Comisión, de casi obligación para todos? Ya, Francisco, esta es una materia con la que no debemos jugar. Ya. Porque esto que se puede aplicar hoy día a lo que estamos viviendo es a la que se ha recurrido para prolongar las dictaduras en América, pues. A cuenta de los derechos humanos se ha hecho reelegir ya ni sé cuántas veces este asesino de Nicaragua, Ortega, ¿sí? Sí. A cuenta de los derechos humanos se quiere hacer reelegir Evo Morales, pues, ¿no es cierto? Y ¿sí? Siguen metidos ni en derecho Venezuela. Humano de ser candidato. No, derecho humano. Entonces ya no sirven las normas escritas, pues. Si un Estado tiene una Constitución, tiene que respetarla y hacerla respetar.
Entonces, no es porque han absuelto una consulta, como está diciendo muy bien Mauro, para Costa Rica, que la Constitución del Ecuador queda inhabilitado. queda inhabilitada. Queda que se la aplique como quiera. Todavía más grave, y esto es una cosa que no sé si más grave, pero otra cosa grave que he visto, no me consta, pero que la repiten constantemente. De los votantes han sido los que han presentado, al menos uno o dos de ellos, de los que han presentado. De los ministros de la Corte. De los ministros de la Corte, pues, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que ha votado a favor siendo parte habiendo interesada? presentado, puede que no en el caso concreto, pero de Cuenca oí que ha presentado uno de los ponentes. Pero no es el caso que se resuelve, digamos. Claro, pues. Pero es el caso que se le aplica a él también, pues, ¿no es cierto? A su juicio, a sus cosas. Entonces, vea, 5 personas que se puedan reunir sin que sepamos nadie en el Ecuador, y al día siguiente dicen, toda esta organización social del Ecuador quedó en cero. ¿Sí? No sirve para nada. Entonces, no sirve para nada. ¿Qué será lo que vale, más bien? Que determinen qué será lo que vale. Doctor Farid Simon, bueno, son temas que generan, digamos, cosas que muy radicales, ¿no? Porque tienen que ver con un montón de otras cosas. Pero la Corte, primero, ¿estaba o no autorizada para hacer lo que ha hecho? Y aquí han dicho tanto el doctor Terán como el doctor Gándara, no, porque tiene límites, no puede interpretar lo que no estaba. Y parten del hecho, además, de que no es correcto no tener a dónde acudir. Las democracias tienen que acudir a algo, ¿no es cierto? ¿Cómo desciframos esto, Farid? A ver, yo voy a empezar ordenadamente otra vez desde cero. La Constitución del 2008, insisto, establece que los instrumentos de derechos humanos y las normas de derechos humanos de instrumentos internacionales, no habla solo de convenios, sino habla de instrumentos internacionales, son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Están al mismo nivel de la Constitución y en caso de existir duda o contradicción, las normas más favorables a esos derechos se aplican. ¿Y lo de la consulta de Costa Rica? Voy a sí, por favor. Terminar un poco, pues estoy tratando de cerrar el argumento para mirar el alcance de esto, porque me parece que es legítimas preocupaciones. Yo no estoy ni mucho menos negando la posibilidad de que haya un debate jurídico, ético, axiológico profundo, porque es un tema complejo, un tema de gran trascendencia. Cuando dice eso la Corte, y cuando dice que las normas de derechos humanos más favorables son las que priman, y que todo el ordenamiento jurídico y todas las actuaciones del poder público están sujetos a esas normas y a esos derechos, abre la puerta y le da el poder, al abrir esa puerta, a la Corte Constitucional para hacer interpretación. El máximo órgano de interpretación constitucional en el Ecuador es la Corte Constitucional. 11 años de esto, 10 años de esto, corremos hacia los 11 años de la vigencia de esto. La opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice clarísimo, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, estoy leyendo el párrafo 228, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en respuesta a la quinta pregunta del Estado de Costa Rica, en torno a si es necesario la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se deriven de esta relación, la respuesta de la Corte es que los estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Por ello, podría ser necesario que los estados modifiquen las figuras existentes a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Esa es la opinión constitutiva 24. Entre eso incluye el matrimonio. Ahora, el artículo 67 de la Constitución era en sí mismo contradictorio con esa propia Constitución. El artículo 11 de la Constitución dice que las personas no podrán ser discriminadas por su orientación sexual. En una interpretación sistemática, integral, más de esta opinión consultiva, deja abierta la puerta a la interpretación que hicieron. Ahora, es verdad lo que el doctor Gándara dice. El doctor Gándara se refiere a que los jueces Salazar y Ávila participaron en procesos relativos al matrimonio de personas del mismo sexo y a la opinión consultiva 24 como abogados previamente. Pero claro, no tienen relación directa con el caso y son opiniones abstractas. Sí, todos los jueces, de los 9 jueces de la Corte actuales, 8
son académicos, hacen academia. Los 8 han expresado opiniones sobre todos los temas de la Constitución de manera abstracta, sin que les afecte directamente. Pero no en unos casos que ellos han patrocinado. En esos 2 casos no. Estos los 2 casos están resueltos, son casos que ellos no tuvieron que ver. Y el juez Salgado, al cual ahora estamos resaltando su voto disidente, contestó a la recusación que le hicieron a Ávila diciendo que no corre la recusación, porque las opiniones que hizo él es en el mundo académico o en casos que no tienen que ver con este caso. Entonces, hay que recordar que ya el mismo juez Salgado resolvió la recusación contra Ávila y Salazar. Ávila, básicamente, lo de Salazar. Sí estaba, me parece, incluida, pero... No estaba en la resolución. Hay una respuesta, digamos, ya sobre el mismo juez que estamos resaltando. Defiendo nuevamente el hecho de que no me parece que esto es dictatorial, me parece que esto es un modelo constitucional, nos puede gustar o no, pero ese es el modelo que está. Al leer las 2 sentencias, claramente ninguna de las 2 sentencias dice que ha reformado el artículo 67, sino que la una dice que interpreta el artículo 67, porque no excluye la posibilidad, y interpreta el artículo 67 en función de la opinión consultiva 24, que como le acabo de leer, no es verdad que solamente se refiere a Costa Rica, se refiere a todos los estados partes, y el Ecuador es un estado parte. No es la misma base que lo que resolvieron para Evo Morales y lo que pasa en Nicaragua, porque en este caso, y Ortega, porque en este caso la sentencia existe una opinión consultiva expresa sobre el tema. En los otros casos hay unas interpretaciones sobre la libertad de elegir y ser elegido. Nosotros los ecuatorianos sabemos, porque ese mismo argumento se utilizó para permitir la reelección indefinida, ¿no? Decir que es una presión de derechos. Pero en este caso es clarísimo el párrafo de la opinión consultiva, es clarísimo. Ahora, regresemos al tema de fondo solo por un momento. No nos olvidemos que desde el año 2008 las parejas del mismo sexo tienen la posibilidad de la unión de hecho, o tenían la posibilidad de unión de hecho sin ser matrimonio, y esa unión de hecho les daba los mismos derechos y obligaciones que las familias unidas por matrimonio. Entonces, resuelto estaba. Lo que está haciendo ahora es diciendo, mire, ¿por qué no se pueden casar? Por su orientación sexual. Eso es una discriminación. Por lo tanto, se pueden casar y tienen los mismos derechos y obligaciones que una familia constituida por matrimonio. En eso ya no estoy de acuerdo respecto a la adopción, porque la adopción, que está solo para parejas del diferente sexo, que está en el artículo 68, no creo que se haya modificado. Es decir, yo no creo que pueda mañana pedirse adopción para parejas del mismo sexo en función de estas 2 sentencias. El ejercicio debería ser posterior y habría una discusión sobre eso. Pero, insisto, lo que dije al inicio, hay que recordar que hoy en el Ecuador, el día de hoy, es posible que las parejas del mismo sexo tengan un contrato. Tengan hijos por medio de fecundación de métodos de reproducción asistida. Porque el caso Satia, que es otro caso donde aplicó la opinión consultiva 24, dice que hay posibilidad de doble paternidad y doble maternidad. Entonces, el tema sobre la posibilidad de filiación y de tener hijos para las parejas del mismo sexo ya estaba resuelto antes. No en este caso. La adopción, ya les digo, no creo que se alcance. No se modifique el 68. Doctor Terán, claro, de lo que nos acaba de leer el propio doctor Simón, la resolución 24 de la opinión consultiva dice que podría ser necesario que los estados revisen su legislación. Y ahí ustedes tendrían la razón cuando dicen hay que ir primero al Código Civil, ¿sí? O esta vinculación de la opinión consultiva 24, como dice el doctor Simón, ya está resuelta y así está en la prelación de nuestra Constitución. Yo creo que académicamente tenemos la obligación los académicos de criticar lo que está mal. ¿Ya? En la Constitución, en las leyes, las instituciones mal hechas, mal orientadas, tenemos la obligación de criticar, no proyectar que hay que cumplirlas absoluta y totalmente, porque así están establecidas. No, los académicos tenemos que criticar, y en eso yo estoy criticando. Lo grave es que al interpretar el artículo 67, como ha interpretado la Corte Constitucional, queda descuajado, diría yo, el artículo 68 de la Constitución, porque nos estamos olvidando del artículo 68 de la Constitución. No, pero el doctor Simón porque dice todo que aquello no que se decían interpreta. justamente está ya previsto en el artículo 68 de la Constitución, que vale la pena que lo leamos.
¿Qué dice el artículo 68? Dice, la unión estable y monogámica entre dos personas, ahí no habla de hombre y mujer, habla entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Está ahí en el artículo 68. ¿Qué pasa con este artículo una vez que esta interpretación reformatoria del artículo 67 va a entrar en vigencia? Usted insistiría en que sí reforme el artículo. Claro, sí reforma. Y además le quita vigencia al artículo 68. Le torna inútil. Le torna inútil al artículo 68. Entonces no es tan simple de decir, no, estoy de acuerdo con ello y todo. No. Recordemos nosotros, y vale la pena traer a recuerdo, nuestras instituciones se basan mucho en el derecho romano. Uno de los famosos emperadores romanos, Julio César, a Julio César le decían que es el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. ¿Qué significaba esto? Que en esa época, en el Imperio Romano, tenía un gran auge la homosexualidad y el lesbianismo, consecuencia de las grandes campañas militares que llevaban entonces los militares. De saciar las necesidades. Tenían que saciar sus necesidades sexuales y obviamente las mujeres quedaban abandonadas y solas y obviamente tenían que también remediar sus necesidades sexuales. Entonces el homosexualismo era muy campante en la época del imperio del derecho romano. ¿Y por qué los romanos, la pregunta es, ¿por qué los romanos no legalizaron ello? ¿Por qué en el derecho romano no está legalizada este tipo de unión? Quizá porque no porque ellos consideraban que era una práctica que podía ser inclusive transitoria, temporal, por las circunstancias. Y nunca generaban, porque le hubieran generado derechos, ¿no? Pero obviamente van a decir, es que en esa época no habían la Declaración Universal de Derechos Humanos. Puede ser, no había el derecho humanitario, que es una derivación del Código Civil, ¿no? Es una ampliación. Eso viene posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, es derecho novedoso. Pero también hay que aceptar todas estas tesis, pero en función de lo establecido en la rigidez de las normas de cada país. No quiere decir que un organismo internacional va a reformar la constitución de un país, no. Lo que se puede admitir es que si una norma internacional es vinculante para un Estado, el Estado tiene que armonizar su derecho interno a ello, pero no imponer desde encima una reforma vía interpretación. Doctor Gándara, pero podríamos decir que la Corte ha hecho una cosa, armonizó la opinión consultiva, la 24, con nuestra Constitución y dijo aquí en el artículo 67 hay espacio para que se cumpla lo que dice la opinión, ¿o no? Qué bonito, qué bonito está, qué bonito. Sí, armado un escándalo, pero no es un tema moral el que se discute, claro, y no constitucional. Pero vea, Mauro está señalando que todas estas cosas ya están previstas en el artículo 68, no solo en el 67 en el que se establece. Entonces, que todo el orden, porque se reúne la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le cambie toda la legislación y la Constitución no sirva para un diablo, ¿no? Porque le pueden dar cualquier cuenta de interpretación, le pueden modificar de cualquier manera. Yo lo que me temo es que entremos en una cuestión de una suerte de enfrentamiento, de guerra civil, espero que no en otros términos, pero un enfrentamiento al que nos han conducido estos señores que tenían la Constitución, que tenían antes como abogados participación en estas cosas, pues, ¿no es cierto? Entonces, ellos... ¿Usted encuentra un peligro de que hayan actuado, que hayan claro, son activistas de esa teoría. Y no solo activistas, sino abogados que defienden
que defienden esos casos. Yo lo que digo es que no nos enfrentemos y busquemos una solución racional. Y la mejor y tal vez la única con el que espero que los señores de la Corte no impidan, una consulta popular, en la cual puede ir de una vez a que se resuelva el caso de este señor Napoleón que se ha posesionado del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Napoleón se refiere al padre Tuárez, pues, ¿no es cierto? Usted ya le eleva la categoría de Napoleón, pero este ya está muerto, este está vivo. Este está vivo. Sí, vivísimo. Sí, vivísimo, sí. Esas cuestiones, con unos aires que ha entrado en el ridículo. Lea usted lo que hacen los lápices de los caricaturistas. Así que busquemos una solución y eso sí, si el pueblo del Ecuador resuelve en uno u otro sentido, eso sí es obligatorio para nosotros y lo aceptaremos. ¿Sí? Doctor Simón, bueno, aquí hay una propuesta. El criterio es los derechos no se consultan, ¿no es cierto? O sea, no vamos a preguntar a alguien si está de acuerdo o no. Sostiene mucha gente, dicen, lo que se refieren a derechos humanos no se consulta, son derechos humanos. Pero no está por demás pensar en que una opinión consultiva, que de lo que usted mismo nos ha dicho, dice que los estados deberán revisar las legislaciones, por lo tanto habría que hacer todo ese proceso. ¿Se encuentra en una quiebre el Ecuador? Bueno, la sentencia no dice solamente por reforma legislativa, sino dice medidas jurisdiccionales. O sea, deja abierto que de acuerdo a cada ordenamiento jurídico interno se utilicen los medios o los métodos más idóneos para adaptar las reglas nacionales a las obligaciones internacionales. Por lo tanto, la interpretación del artículo 107 mediante la Corte Constitucional a la luz de la opinión consultiva 24, que forma parte del bloque de convencionalidad, nos puede no gustar. Podemos estar en desacuerdo con el sistema de fuentes en el Ecuador, o sea, el sistema de fuentes jurídicas. Pero desde el 2008 y en el 98 también se decía que las normas de derechos humanos de instrumentos internacionales son parte del ordenamiento jurídico interno. Nosotros, mediante un ejercicio soberano, nos guste o no, aceptamos que esas normas son parte del ordenamiento jurídico. E independientemente de nosotros, de lo que pensemos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que los estados tienen la obligación de cumplir con las obligaciones internacionales y no pueden usar como argumento su legislación local para cumplir las obligaciones. Entonces, pero deberían reformarlas. El panorama jurídico estaba clarísimo, permite que las normas internacionales se apliquen, entre esas la opinión consultiva 24, y eso ha hecho la Corte. Yo tengo muchas críticas a la decisión, a las dos decisiones respecto a los alcances en ciertos temas. Por ejemplo, me parece que es absolutamente fuera de sitio que en el voto del juez Ávila al final se diga que cómo debe resolver los jueces ese caso. Una vez que hizo la interpretación de la regla, él no puede dictar sentencia además. Claro, el juez debería resolver. Es ridículo el párrafo que dice así hay que resolver. O sea, no tiene sentido. Y en el caso de la sentencia del juez Lozada, después de que hace toda la argumentación, habla de la interpretación legislativa, la necesidad de reformar las leyes y demás, hace la interpretación de los artículos 81 y 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Datos e Identidad Civil, el 81 es del Código Civil, y dice así se tiene que leer estos artículos. Ya reforma el sistema, el concepto de matrimonio, por lo tanto ya permite que las personas del mismo sexo se casen y por lo tanto cuando se casen son cónyuges y por lo tanto tienen los derechos y obligaciones de cónyuges y todo, por lo tanto tienen las consecuencias jurídicas del matrimonio. Dice después que hay que adaptar la ley para eso, o sea, para que tenga el estatus de cónyuge. Entonces uno no entiende por qué. Pues ya si no era necesario. O sea que las dudas también están en los jueces. O sea, lo que uno podría decir es, oiga, primero póngase de acuerdo en el efecto general de su sentencia. En un caso no podía decir eso. En el otro caso era como decir algo innecesario. Sobre la complementariedad del 67 y 68 de la Constitución. No se excluyen. La unión, de hecho, teóricamente está marcada para aquellas personas heterosexuales también, que no quieren casarse, que no quieren tener vínculo matrimonial, o que tienen una situación, un hogar de hecho estable, monogámico por 2 años. Y que además declaran así. Que no quieren casarse, claro. Ahora, lo que sí pasó a raíz de la Constitución del 2008 es que Correa estableció un sistema, mediante la Ley Orgánica de Gestión de Identidades Civiles y la reforma del 2015 del Código Civil, donde tener unión de hecho
inscrita, es más caro que casarse, es más complejo que casarse. Más o menos... Y donde el notario es más caro que... Claro, cuesta Sí. como $400, es un ejemplo. Y Ya, es muy parecido al matrimonio, o sea, la verdad es que es un absurdo, porque fíjate, ya. Es un uno se casa, va matrimonio. al registro civil, se va al registro civil y dice, me caso, los impedimentos dirimentes no se aplican, usted puede casarse, se casa. Y se acabó, hasta luego, un derecho mínimo. Ya. Quiero tener una unión de hecho, quiero invocar las consecuencias de la unión de hecho, tengo que irme al notario para declarar la unión de hecho. Y después con la declaración en el notario, tengo que irme al registro civil para inscribir, es como casarse. Con la única diferencia que, a diferencia del matrimonio, uno puede separarse, terminar la unión, solo informando al otro que te dio terminar la unión. Entonces, lo que pasa es que Correa y sus obsesiones, para quedar bien con un grupo una sección del movimiento LGBTI del Ecuador, formalizó la unión de hecho para que parezca un matrimonio, ser un matrimonio de segunda clase. O sea, esta Más caro, constitución tiene muchas trampas para no declarar lo que realmente querían. Así es. Ya. Estamos de acuerdo los tres, creo que Sí. podemos estar de desacuerdo en interpretaciones posteriores, Ujú. pero la Constitución del 2008 es un Frankenstein hecho a la luz de distintas teorías jurídicas, distintas visiones jurídicas, que al final cuando uno les junta, es incoherente. Insisto, solamente uno lee el 11 de la Constitución que dice se prohíbe la discriminación por Y ya orientación está. sexual de las personas. Y uno va al 67, 56 artículos más adelante, y dice las personas del mismo sexo no se pueden casar. O sea, era como, ¿qué? ¿Qué dice usted? ¿Qué declara acá? Y bueno, Una última, digamos, una última reflexión Ronda. entonces, ronda. Sí. Doctor Terán, ¿hay una salida a esto? ¿Podemos, qué sé yo, declarar rebeldía en los casos que no estemos de acuerdo? Esta misma Constitución, usted ha dicho, si la Constitución tiene aberraciones hay que denunciarlas, pero bueno, ya tiene 11 años, ¿no? He señalado en este medio, Francisco, en múltiples ocasiones, que la institucionalidad de Montecristi es una institucionalidad viciada, es una institucionalidad ajena a los intereses y proyecciones del Estado ecuatoriano, de la nación ecuatoriana, porque es una constitución impuesta por el chavismo y en función de los intereses del bolivarianismo que él estableció. No es una constitución nuestra propiamente. Por eso yo he planteado que hay que ir a la reinstitucionalización del país, pero total. Eliminando Porque esta también no Constitución. vale ¿Reformar reinstitucionalidad o reformar por partecitas, no ganamos nada. Mire, se está planteando la posibilidad de que sea una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ujú. Cuando el bosque está contaminado, usted no gana nada con tumbar un árbol. Usted lo que tiene es que cambiar el bosque, eliminar el bosque, todo el bosque. sustituir el bosque. Entonces, ahí está reinstitucionalizando, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana transitorio dio a entender que el cambio de cabezas en las instituciones que cambió no cambia el sistema. Sí, sí. Y ahí estamos viendo. Se cambiaron las cabezas de la Corte Constitucional, pero el sistema negativo está vivito y lo están aprovechando negativamente, ¿no? El cambio de cabezas no cambia el sistema. Eso es lo grave del Consejo Transitorio anterior, Ya. que debía haberse ido un poco más a fondo. Pero Entonces habrían dicho, planteamos peor que la era posibilidad, aquí dictadura. en el Ecuador debería haberse la posibilidad de que de alguna forma pongamos en vigencia por lo menos la Constitución del 98 hasta obtener cambios constitucionales más modernos y eficaces. Doctor Gándara, bueno, primero en camino hay grupos que están trabajando para esto del cambio. Este hecho, esta resolución de la Corte, como que obliga a tomar decisiones más urgentes. No sé qué me quiere decir usted con lo de medidas urgentes, pero O sea, esto de derogar totalmente la Constitución del 2008. Eso no puede. Esa es una aspiración de Mauro, Ya. esas cuestiones. No creo que pueda hacerlo. ¿Cómo?
consulta. En Sí. consulta sí, pues, pero Ya. por eso yo creo que nos va a quedar hacernos como los suizos, Ya. que resuelven hasta si hay el letrero en la esquina o no hay el letrero Con en la una esquina. consulta. Hacen consulta, digamos. ¿no? Son Publicitaria. Claro. una democracia plebiscitaria Claro, sí, esa puede cambiar es, cada día. esa es, vea, esta misma cosa que en la que podríamos entretenernos conversando, de que la Corte Constitucional, esta misma Corte, Ujú. decidió curarse en salud, pues. Dijo que no puede tocar la nueva Corte, El nuevo consejo, el nuevo que consejo. no podría revisar No podría revisar lo las hecho del por el transitorio. Entre ellos nombrarle a la Corte Constitucional, pues. Ya. Sí, sí. Se han curado en Se benefició con su propia resolución. Ca- Pues. y en anticipado, pues. Claro. Porque Pero por consulta del consejo, pues. Claro no, que no, fue no fue una, consulta pedida fue una por- consulta del pero consejo. ¿cómo puede? Así para mí me choca Ya, sí, sí, a sí. mi formación que alguien se cure en salud diciendo ustedes no pueden hacer algo y ya le ve que este señor todopoderoso y napoleónico que está Ya. en el Consejo de Participación Ciudadana, que dice que hay muchas cosas que resolver, pues, ¿no es cierto? Sí. De lo actuado por el Consejo Se va a Transitorio. revisar. Así que estamos entrando en una cosa. O sea, que pequeña, usted ¿no? compartiría que lo viciado es la Constitución. en Pero por general, ¿sí? supuesto, pues, por supuesto. Doctor Simón, para terminar, si lo viciado es la Constitución en general, ¿cómo salimos? Incluso respetando lo que ha pasado. La Constitución de Montecristi siempre recibió críticas, creo que hemos estado varias veces en conversaciones donde hemos señalado las múltiples contradicciones de una Constitución que es bicéfala, ¿no? Por un lado está el tema de esta idea de los derechos y la prevalencia de los derechos y la participación, y por el otro lado un diseño pensado para un gobierno que tenía todo el poder y quería concentrar todo el poder. El propio Consejo de Participación Ciudadana es una cosa monstruosa que ni siquiera en Venezuela, donde es el originario logró, de los sí. mismos poderes, ni siquiera en Venezuela. O sea, hay que recordar que ni en Venezuela tenía los poderes que tiene actualmente. Pero yo haría 3 consideraciones finales. La primera, no hay como hacer una consulta para dar marcha atrás de la Corte Constitucional, la decisión sobre el matrimonio igualitario, porque se considera que es un tema de derechos. Mauro lo señaló, además la que tiene que calificar el proceso es de la propia Corte. Entonces eso Está ya bloqueado ahí. está bloqueado ese tema. La segunda cosa tiene que ver con esta idea del Consejo de Participación Ciudadana y de decisión de la Corte Constitucional. Me parece que era bastante obvia la decisión, porque la pregunta era, ¿el Consejo de Transición y el Consejo Definitivo electo mediante voto popular son iguales? ¿Tienen los mismos poderes? Y la respuesta es no son iguales y no tienen los mismos poderes. El uno tenía unas atribuciones de evaluar, destituir, nombrar, que no tiene el otro. El otro tiene unas atribuciones marcadas en la ley y en la Constitución que no le da esos poderes que le permitían nombrar, evaluar a la Corte Constitucional y después destituir a la Corte. El señor, yo creo que ha expresado lo que es el remedio fue peor que la solución, ¿no? El pasar del proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana A elegirlos. méritos, entre comillas, de elegirles es peor. Claro, sí. Ya vimos casi el correísmo ha festejado casi como un gol, como empate 4-4 entre Ecuador y Uruguay, con gol de último minuto, lo cual no va a pasar nunca, por supuesto, el tener una cuasi mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que va a generar de aquí en adelante es una tensión gravísima, porque si empiezan Una a hacer las inestabilidad. cosas con la lógica que tienen, la tensión que va a existir con ese Consejo va a ser inaguantable. Entonces yo creo que estamos en un momento complejo, hay cuestiones políticas, económicas. Yo muchas veces lo oigo a Mauro y a Mauricio decir cosas sobre el tema de la economía. El tema nuestro es un tema gravísimo. Estamos, claro, tenemos otros debates bien importantes para la sociedad ecuatoriana, pero tenemos una crisis económica que está viniendo a pasos agigantados y creciendo cada vez más. ¿Qué nos va a pasar a segundo plano todos estos debates que estamos teniendo, no? La crisis económica, social. Pero que son necesarios para ir aclarando son lo que indispensables. Indispensables. Por eso la seriedad de tener estos debates en momentos sociales como estos y de alto nivel, con argumentos y demás, son necesarios, porque la otra es regresar a una discusión cavernaria donde simplemente se quiere hacer valer la fuerza de las mayorías para pisotear a las minorías. Doctor Terán, ¿usted quería decir? Sí, Francisco. No existe
ni el principio ni la presunción de infalibilidad de ningún ente. Ya. No puede presumirse la infalibilidad de un ente, porque eso es contra natura. Nos podemos equivocar y nos equivocamos humanamente, pero considerar que hay infalibilidad en las decisiones de un ente, eso es contra natura. Lamentablemente la Corte Constitucional en la consulta que formuló el doctor Julio César Trujillo estableció eso, el principio de infalibilidad. O sea que esas decisiones son imperfectas y por lo tanto nadie las puede reformar. Estaban autorizadas, nadie las puede analizar. Estaban autorizadas por Pero la consulta. supongamos que algunas decisiones tuvieron fallas. Hubo violación de principios, hubo violación de normas. Eso no puede presumirse que son infalibles totalmente. Punto, ¿no? Entonces yo creo que una discusión de esta naturaleza tiene que analizarse desde el punto de vista de la sana crítica y de la sana la necesaria, concepción. como ha dicho Farid. Doctor Gándara, un último comentario a esto. Creo que debemos observar lo que va a ocurrir, las reacciones de la sociedad y darle salida a un problema que puede que sea muy, muy grave. Así lo anticipo. Que puede sumarse a los problemas económicos que pero por supuesto, todos van Farid, concatenados, es decir, nada se puede. Así como el traernos de este tema a la discusión puede que nos haga olvidar de los arroces verdes, de los INA Papers. Se pueden convertir en cocolón. Porque nos estamos distrayendo en la otra discusión. ¿Cierto? Sí. Yo quiero agradecer al doctor Farid Simon, al doctor Mauro Terán y al doctor Mauricio Gándara, y nos estaremos encontrando el día de mañana. Periodismo de interpretación, buscando la verdad.